de mi libro La Recua. Los derechos de la historia pertenecen a Manuel Roberto Merlín Juárez. Este relato puede herir la susceptibilidad de algunas personas, se recomienda discreción. Exorcismo. México 1980, en el seno de una familia extremadamente religiosa, perteneciente a una secta que comenzaba a tomar fuerza en el país, creció una pequeña niña, morena delgada, frágil. Desde pequeña fue instruida en las creencias de los padres, los cuales eran muy cercanos al pastor de su templo, así que no era extraño que se quedaran platicando con él después de terminado el culto, y cuando necesitaba ayuda en algo eran los primeros en ofrecerse, por lo que su devoción y servicio llegaban a parecer exagerados para los cofrades de aquella iglesia. Desde que la niña comenzó a decir sus primeras palabras la enseñaron a orar, y pasaba muchas horas haciéndolo. Le hacían aprenderse de memoria pasajes de la Biblia y cuando por alguna razón lo recitaba de forma incorrecta, era encerrada en un cuarto bajo la escalera que llevaba al segundo piso de la casa, y no la sacaban de ahí hasta recitar los versículos correctamente, pero si las equivocaciones y dudas se continuaban presentando, el castigo se iba incrementando a medida que el enojo y frustración de los padres crecía. Cuando tenía una conducta que desde el punto de vista de los padres iba en contra de su fe, era castigada severamente. La obligaban a pasar horas arrodillada rezando, a hacer prolongados ayunos y en casos extremos llegaron a causarle heridas de consideración. Nunca salía sola, no tenía amigas, no se le permitía platicar con nadie ni asistir a la escuela por miedo a que la indujeran al pecado. Al final de cuentas el pastor les mencionaba casi a diario que el mundo terminaría en poco tiempo, así que su única misión era cooperar con el templo y hacer lo que él les indicara para poder salvar su alma, ya que solo unos pocos serían salvados, así que la única obligación de la pequeña era acompañar a sus padres en sus largas caminatas diarias, predicando de puerta en puerta, buscando nuevos integrantes para su iglesia, además de donativos que iban directamente a las arcas de su líder religioso. Para sus hermanos del templo eran una familia modélica, integrada, por lo cual nunca imaginarían lo que pasaba tras los muros de su casa. Pasaron los años, a la pequeña solo le dejaron cicatrices, palizas y castigos. Cuando contaba con 17 años la hija quería conocer cosas nuevas, comenzaba a contradecir a los padres, a no ver el mundo como ellos lo veían. No podía entender la fe que le enseñaron, ni la forma tan radical de vivir su religión, pero no consiguió nada tras largos debates con su padre. Siempre terminaban de la misma manera, ella llorando en el cuarto de castigo, mientras intentaba curar sus heridas y contener las hemorragias. Cansado de la situación, el padre se acercó al pastor y le comentó lo que vivía con su hija. Él, ante la posibilidad de obtener favores y por supuesto más dinero de aquella familia, le dijo que tenía que verla, platicar con ella y analizar la situación. Posiblemente estuviera poseída y un demonio intentaba separarla de la verdadera religión que él profesaba y enseñaba. El padre preocupado insistió en que ese mismo día la visitara para que pudieran darle una solución al problema. Ya no soportaba ver cómo el alma de su hija se condenaba al infierno. Cuando llegó a su casa dispuso todo, encerró en su cuarto a la niña y preparó dentro de sus posibilidades la mejor comida que podía ofrecer y el dinero que le habían solicitado. El pastor llegó alrededor de las 9 de la noche, le dieron de cenar abundantemente, y mientras degustaba todo lo que tenía frente a él, los padres le platicaban los problemas que tenían con su hija, sus constantes reclamos y las peleas que tenía con su padre. Una vez que Dejo limpió los platos, el pastor se encerró con la niña y comenzó a platicar con ella, la estudió física y espiritualmente, pero a pesar de mostrar las mismas inquietudes de cualquier chica de su edad, que no quería nada más que conocer más el mundo y otras formas de ver la vida, a él no le interesaba. Estaba feliz ante la posibilidad de engrosar su cuenta bancaria, abrió la puerta e hizo que sus padres entraran para orar con él al lado de la niña. Esta, harta de todo eso, les pedía que pararan y la dejaron sola, que estaba cansada. Rezar todo el día, los 7 días de la semana, gritaba, lloraba. En un momento intentó sacarlos de su cuarto a empujones, pero estas quejas solo sirvieron para demostrar que lo que les decía el pastor, la niña estaba poseída. La dejaron en el cuarto encerrada. Una vez en la sala les ordenó que hicieran los preparativos para el ritual. Tenía que comprar velas, incienso, ayunar y ofrecer su sacrificio a Dios, y claro, preparar una buena comida para su líder religioso, que necesitaba tener suficientes fuerzas para pelear cara a cara con el demonio. Al día siguiente los padres tenían todo listo. Vaciaron el cuarto dejando solo la cama donde tenían atada a la niña por sus constantes intentos de escapar. Por la tarde llegó el pastor acompañado de 2 mujeres más, comieron abundantemente, para después entrar al cuarto y comenzar el improvisado ritual.
Pasaron horas repitiendo pasajes de la Biblia y haciendo oraciones repetitivas. Fuera del cuarto esperaba el padre. Cuando por fin salió el pastor les informó que la sanación llevaría tiempo, que el demonio era demasiado fuerte pero terminaría dejando el cuerpo de su hija, porque había visto que le tenía miedo a su poder y a su fe. Las sesiones se prolongaron a lo largo de la semana. El pastor tenía la esperanza de que la pequeña cambiara de forma de pensar, doblegara su voluntad, se volviera sumisa para así dar por terminado el exorcismo y poder cobrarle más al padre por los días invertidos. Era ya el 8º día, la niña estaba deshidratada, hambrienta, pues la habían tenido en ayuno desde que empezaron las sesiones. El pastor estaba harto, desesperado por no obtener resultados. La pequeña le preguntaba constantemente por qué le hacía eso, si los dos sabían que no estaba poseída y que de nada servía lo que hacía, que dejara de engañar a sus padres y quitarles lo poco que tenían. Esto enfureció al hombre, sacó a las mujeres del cuarto y comenzó a golpear a la pequeña y finalmente a poner sus manos alrededor de su frágil cuello y apretarlo hasta que sintió que dejó de respirar. Salió del cuarto, vio a los padres y les dijo que su hija no había aguantado el exorcismo, que el demonio se había llevado su alma y por desgracia había fallecido. Sin decir más salió de la casa y se dirigió a su templo, cuidando el paquete con el dinero que de todos modos había cobrado. Los padres no quisieran entrar al cuarto por temor a que el demonio siguiera ahí en espera de poseer otro cuerpo. Cerraron bien la puerta y bajaron a la sala para orar por el alma de su hija. Lo hicieron casi toda la noche hasta quedarse dormidos. El pastor, llegando al templo, corrió a su habitación, acosado por la culpa y el remordimiento, sacó una botella de licor del escritorio y comenzó a beber, tratando de olvidar lo sucedido y pensando el discurso que daría al día siguiente en el templo, que lo librara de culpa y lo hiciera ver como héroe que se enfrentó sin temor al demonio. Cuando eran las 3 de la mañana vio la sombra de una mujer que se acercaba lentamente por el pasillo. No se explicaba qué pudiera ser, el templo estaba cerrado, no esperaba ninguna vista a su habitación. Tal vez de verdad se enfrentó al diablo y este venía a venganza. Su cabeza era un lío, no pensaba con claridad. Abrazó su Biblia y comenzó a rezar, pero de nada le sirvió. Cuando amaneció, los padres de la pequeña subieron a su cuarto, tenían que comenzar los preparativos para el funeral de su hija. Cuando abrieron la puerta la encontraron vacía. El cuerpo de su hija había desaparecido. El padre cayó arrodillado mientras decía que el diablo no se conformó con su alma sino que también se llevó su cuerpo. El pastor tenía razón, era un demonio muy poderoso. Una fuerte carcajada se escuchó a las espaldas de la pareja. Antes de que pudieran voltear recibieron un fuerte golpe en la cabeza que los dejó inconscientes. Pasaron un par de horas. Cuando por fin reaccionaron se encontraban atados de pies y manos, en el mismo cuarto bajo la escalera donde solían encerrar a la hija. La vieron parada en la puerta sonriendo. El miedo invadía sus cuerpos, suplicaban que los desatara, rezaban queriendo alejar al demonio, lo que solo provocaba que ella riera cada vez más fuerte. La pequeña cerró la puerta mientras les decía que ahí nunca volverían a lastimar a nadie. De ella nada se supo después del incidente. Al pastor lo encontraron muerto en su cuarto, colgando de una viga del techo con oraciones y versículos de la Biblia grabados en la piel de su espalda, pecho y cara. Algunos pensaron que lo habían asaltado. Todos sabían que manejaba grandes cantidades de dinero provenientes de los diezmos de sus seguidores. Otros hicieron correr la versión de que el demonio con el que peleó las noches anteriores había regresado a vengarse. Las dos versiones al final lo hicieron quedar como un mártir para sus seguidores. A los padres de la niña los encontraron un mes después, cuando el olor de los cuerpos en descomposición hacía imposible vivir a los vecinos. Busca mis historias, relatos y novelas en YouTube, Spotify y TikTok. Sígueme y comparte el contenido para que lleguemos a más personas. Con tu apoyo podré publicar mis libros.